vamos a pasar a otro tema, que este sí es la tragedia panista, la verdad. Hay una imagen que me da mucha risa, un meme excelente que describe la calidad de la oposición mexicana cuando se presentaron estas encuestas. Exactamente. Cuando se presentaron las encuestas de Morning Consult o Consult Morning, una encuestadora que se dedica a poner a líderes mundiales, a mandatarios, pues cuando se enteraron los resultados, el PAN, la verdad, se puso a llorar de una forma estrepitosa. Y es la siguiente. Resulta ser que estas encuestas dictaminan y califican a los principales líderes mundiales de las principales naciones. Podemos ver nombres como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, podemos ver ahí tenemos a Bolsonaro, presidente de Brasil, a Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Angela Merkel, lideresa de la Alemania, Justin Trudeau, como el primer ministro de Canadá. ¿Y quién es ese amarillo? ¿Quién es ese amarillo? Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, según esta encuesta de Consult Morning, tiene nada más y nada menos que aproximadamente 60% de aprobación. Y eso lo posiciona, según las encuestas de Morning Consult Political Intelligence, como el mandatario con más aprobación de todos los gobiernos de las principales potencias del mundo. Hay otra encuesta que nos lo va a mostrar más claro, para que nos demos una idea también. Póngale. Ahí está. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Bueno, ahí la regaron los de Morning Consult, porque México se escribe con M mayúscula. Bueno, para que nos demos una idea, verde es aprobación, rojo es desaprobación. Y si vamos a los números, actualmente el presidente de México cuenta con un 60% de aprobación y la desaprobación radica en alrededor del 30%. Es decir, 60% de los mexicanos aprueban la administración a casi ya 3 años. Recordar que este 1 de diciembre ya cumplimos 3 años bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y esta encuesta lo posicionaría como no lo posicionaría, ya lo posicionó como el presidente con más aprobación del mundo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas encuestas? Pues hay que volver a poner la imagen del panista que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué Andrés Manuel tiene tanta aprobación? ¿Por qué Andrés Manuel tiene tanta credibilidad? No nos ha servido la guerra sucia. Y entonces los panistas, la doctrina conservadora, la oposición, se les ocurrió una marometa que no tiene precedente alguno. Y es que pasó lo siguiente. Resulta ser que la encuesta que les acabamos de presentar de Morning Consult o Consult Morning, no me lo termino de aprender. A ver, Morning Consult, ya me lo aprendí. Morning Consult, la oposición dice que esa encuesta no sirve. No sirve esa encuesta porque nada más entrevistaron, consultaron, encuestaron a solo 3,000 personas. Así que no sirve. No sirve porque nada más participaron 3,000 personas. Me pregunto quiénes son los que citan a la Reforma en encuestas. ¿Tenemos alguna encuesta de Reforma? Por supuesto que la tenemos. Pongámosla en pantalla. Sí, yo sé que esto luce tragicómico porque nada de esto pasó, pero amigos, lo que están viendo en pantalla es una encuesta del diario Reforma antes de la elección de 2018. En esta encuesta vemos una pregunta, la pregunta fue para jóvenes universitarios y la pregunta es la siguiente, o sea, si hoy fueran las elecciones, ¿por qué candidato votarías? Y según el Reforma en esos entonces, Anaya contaba con el 45% de tendencias para ganar la votación, Andrés Manuel tenía el 21%, José Antonio Meade 16%, Margarita Zavala 10%. Pero aquí va lo chistoso. Los que hoy critican la encuesta de Morning Consult porque solamente participaron 3,000 personas, en 2018 utilizaron esta misma encuesta para acreditar a Anaya. ¿Y saben cuántas personas participaron para esta encuesta? Prepárense. 1,500 personas, es decir, la mitad. Y miren que fui benevolentes con el Reforma, porque hace poco sacaron otra encuesta
donde decían, ¿cuál creen que sea el principal líder opositor de este país? Y aparecía Ricardo Anaya también, con un 40 y algo por ciento. Y cuando se veía uno, ¿cuántas personas participaron? Ah, 600. No, pues sí. Es que es hilarante. Hilarante. Esa es la situación que tenemos hoy en día. Imagínense, Anaya con 45% según el Reforma en esos entonces. ¿Saben cuánto ganó la elección? No, por supuesto que sí. Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con el 53% de los sufragios, es decir, 60 millones de personas votaron ese día. La mitad, 30 millones de mexicanos, los famosos 30 millones heroicos mexicanos, votaron ese día por Andrés Manuel López Obrador y hoy por hoy, pues hasta el día de hoy, sigue siendo presidente de esta nación. Miren, yo sé que las encuestas, pues sí, desde luego que hay encuestas cuchareadas, favorecidas, a priori, en contra, pero la tendencia en México es que las encuestas siempre han fallado en contra de López Obrador. Y a la oposición que le gusta tomar datos internacionales, no, es que miren a The Guardian, no, es que miren el CNN, no, es que miren Fox News. Bueno, ellos fueron los mismos que dijeron y criticaron el proceso de vacunación. Es que Israel ya terminó de vacunar a toda su población, pero lo que no nos dicen es que Israel tiene 9 millones de personas como población. Es decir, hay más gente viviendo en el Estado de México, que tiene 20 millones de personas, que Israel. Es decir, si tú comparas en porcentajes a los países que ya terminaron de vacunar a su población, pues tienes que hacerlo mediante el número de habitantes. Pero no, el Reforma, al igual que muchísimas otras casas encuestadoras y periódicos de pacotilla, periódicos conservadores, nada más por puro golpeteo. Bueno, uno de los principales que promovió ese tipo de información, pues fue Joaquín López Dóriga. ¿Tenemos alguna imagen de Joaquín López Dóriga por ahí? Para que nos refresquemos. Ahí está, ahí está. Amorcito corazón. Ay, pero es que hay que entender también, amigos, no deberíamos pensar mal de Joaquín López Dóriga, es decir, la escuela de Televisa que formó a pensadores críticos. No, es decir, ¿qué es lo que dice Víctor Trujillo? Al poder se le critica, se le revisa, no se le aplaude. Y aquí, desde luego, que podemos ver a un Joaquín López Dóriga crítico con un Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en el 88 al 94, y de un Ernesto Zedillo, que hizo su presidencia del 94 al año 2000. Pero ahí está claro, o sea, personajes como Joaquín López Dóriga siempre han criticado al poder y ahí se ve claramente en estas imágenes. Es decir, nosotros somos unos mal pensados, a lo mejor y nosotros somos los que estamos mal, amigos. Pero no, o sea, ya en términos más serios, porque también hay que meterle un poco de salsa, hay que entender esto. La oposición mexicana no está derrotada. Hagamos de cuenta que estamos en un proceso de resurrección, de insurrección. Haga de cuenta que mataron a Frankenstein de nueva cuenta. Y eso que Frankenstein es un zombie, ¿no? Se supone que por semántica ya está muerto. Bueno, la oposición no está muerta. Está en el más allá queriendo regresar y está metiéndole bolsas de oxígeno a todo lo que le da. Entonces, claro que cuando ven encuestas internacionales, no nacionales, bueno, para terminar, la jornada no fue quien lo hizo. Como sabemos, pues la jornada pues, se ha convertido en el medio consentido del presidente López Obrador, que a un medio de izquierda categórico de primer nivel, pero también es un medio consentido. No fue ese medio quien lo hizo, no fueron incluso Reforma, pues que ya presentamos números exorbitantes como el de Anaya, no, fue Morning Consult. Así que la próxima vez que escuchen a un panista, a un priista, a un conservador, a un opositor decir, es que esa encuesta no vale, porque nada más encuestaron a 3,000 personas, muéstrenle este video para que se le refresque la memoria. Ah, otra que dicen es, pero es que tampoco tomaron en cuenta a todos los países del mundo. Por supuesto que no, nada más tomaron a los países más importantes. Por eso hablamos de Estados Unidos, estamos hablando de Francia, estamos hablando de México, estamos hablando de Inglaterra, ahí lo dice, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, por supuesto, de Sánchez, creo que es Pedro Sánchez, ¿no? Actual
también líder de España. Obvio que estamos hablando de las potencias, de los líderes mundiales. ¿Por qué? México es un país de 127 millones de habitantes y la economía de México es la 13ª más grande del planeta. O sea, vamos a hacer un concurso de aprobación a nivel mundial comparando con términos equiparables como una economía 13ª más grande del mundo con un país eh, que aún no ha alcanzado vías de desarrollo estables, que México tampoco, pero al final de cuentas ahí están los números. Son hilarantes, son graciosos, califíquenlos como quieran, pero eso sí, de que les están quitando la mayoría de la chamba a los comediantes, pues sí, la verdad que sí.